Bueno, nos encontramos acá en un nuevo espacio, un nuevo encuentro de microdiálogos en línea, de Innovación. En esta oportunidad entrevistamos a Daniel Feierstein. Bueno, Daniel lo vamos a entrevistar a partir de lo que es su último libro, que hace una reedición de un libro que ya había sacado y que realmente es muy, muy vigente y cada vez más, lamentablemente, la construcción del enano fascista, los usos del odio como estrategia política en Argentina, ¿no? Bueno, Daniel es sociólogo, investigador, especialista en prácticas sociales genocidas, ¿no? Presidió la International Association of Genocide Scholars, y bueno, ya ha publicado muchos libros, tanto en español como en distintos idiomas, francés, inglés, artículos, y varios libros, digamos, hemos leído y hemos trabajado sobre algunos de sus libros, ¿no? Por ejemplo, Introducción a los estudios sobre genocidios. Trabajamos en Innovación, hemos también hecho comentarios sobre los 2 demonios recargados. Bueno, también, y ahora tenemos, bueno, la construcción del enano fascista, sobre el cual ahora vamos a conversar. Así que bueno, gracias Daniel por darnos este momento. No, gracias a ustedes, un placer. Bien, Darío, si quieres empezar con una pregunta. Bueno, Daniel, vos afirmás justamente en este libro que comentaba recién Gustavo, que durante 2 siglos Argentina no tuvo al fascismo como una práctica social hegemónica. Sí ubicás el genocidio contra los pueblos originarios o el genocidio de la última dictadura. Y te preguntás, de alguna manera, si en el siglo XXI esto puede ser diferente. ¿Vos pensás que estamos frente a una nueva etapa de la historia donde las democracias pueden llegar a sucumbir frente a nuevos modelos políticos más parecidos a una democradura? Sí, a ver, como que son 2 partes distintas de la pregunta, Darío. Por un lado, creo que efectivamente lo que estamos viendo por primera vez es crecer un tipo de derecha que no hemos conocido ni en Argentina ni en la región, con capacidad real de interpelación, porque no es que no hemos conocido, no es que no han existido derechas fascistas en Argentina, pero siempre han sido relativamente marginales o han sido como hegemonizadas por los sectores más liberales, han sido más bien utilizadas como herramienta y jamás han tenido capacidad de interpelar a grandes mayorías. Entonces, la primera parte de la pregunta sería: sí, efectivamente, lo que voy viendo es que comienzan a generarse las condiciones para la aparición de algo que, como no conocemos, eso le da como que mayor gravedad en un sentido, porque quizás uno no puede tener tan claro ni cómo identificarlo, ni cuáles pueden ser las consecuencias, porque lo que tenemos en la cabeza, por lo menos del último medio siglo, es la posibilidad de, como decías en la segunda parte de la pregunta, que haya dictaduras militares, que haya gobiernos autoritarios, incluso que esas dictaduras persigan a la población, que haya persecución de la protesta social, digo, una cantidad de acciones, sobre todo de la violencia organizada desde el Estado. Eso lo hemos vivido en nuestro país. Que esa violencia irradie en tanto formas de odio mucho más homogéneamente en grandes masas de población, eso no lo hemos conocido. Ni en la dictadura teníamos grandes hordas saliendo a perseguir subversivos. Los subversivos, entre comillas, eran secuestrados por el aparato estatal o en todo caso por organizaciones paraestatales. Esto es, uno podría decir que lo más parecido a esto sería la AAA o el Comando Libertadores América, digo, organizaciones que existieron en los 70, pero que tenían mucho vínculo con el aparato estatal y que rápidamente fueron incorporadas como parte del aparato estatal. Acá yo creo que estamos viendo algo que puede cobrar otras características, si bien recién está emergiendo, ¿no? Entonces, por eso el llamado de atención. La segunda parte también es interesante de tu pregunta, que es si esto puede llevar, además, a cuestionar el funcionamiento institucional. ¿Sí? A veces es complejo llamarlo democracia, porque uno diría, bueno, hay una cantidad de características de la democracia que en Argentina nunca se han cumplido, pero sí un funcionamiento institucional con el respeto de ciertas reglas básicas por de pronto la vida
del adversario político, cierto nivel de respeto y de limpieza en el proceso electoral, cierto nivel de división de poderes, digamos, esto es algunos elementos del funcionamiento institucional. Y lo que vamos viendo, y creo que en este segundo sentido también hay un riesgo, es que hay una voluntad también de transformación de esas formas institucionales, aunque no necesariamente es claro que va a asumir la forma de un golpe militar. Esto es, el ataque o el desmoronamiento del funcionamiento institucional se puede dar de muchas maneras, y entonces me parece que hay otros casos interesantes para mirar, Colombia, México, sobre todo América Central, Guatemala, por ejemplo, países donde formalmente el sistema institucional sigue en pie, pero en realidad el aparato de seguridad y el aparato judicial está articulado en clave de una persecución política en algún punto bastante homologable a los funcionamientos dictatoriales, esto en Guatemala es clarísimo, pero además operando al mismo tiempo de bandas criminales o bandas fascistas que ante la inacción policial o judicial expresan esta violencia no institucional al mismo tiempo, ¿no? Entonces digo, es una situación novedosa porque no es el modelo clásico de llega un grupo militar y toma la casa de gobierno y asume el poder un gobierno militar. Digo, no es que sea imposible, hemos visto algo así en Bolivia, por ejemplo, pero yo no veo que ese sea tanto el modelo más probable, sino esta erosión del funcionamiento institucional. Históricamente, digamos, las derechas fascistas contenían, digamos, un núcleo de ideas antisemitas, ¿no? Ahora, esta nueva derecha, al menos de lo discursivo, no se manifiesta como antisemita, ¿no? Incluso a veces se escudan en cierta idealización de los judíos y de Israel, ¿no? En algunos casos, como es el de Milei, digamos. ¿Cómo ves este fenómeno? A ver, yo creo que varía en cada caso histórico, ¿no? Entonces, un estilo muy común, pero no sé todavía si es el de Argentina, porque esto está naciendo en nuestro país y hay que verlo desarrollarse, pero un estilo muy común, podemos verlo por ejemplo en Bolsonaro, pero en varias de las otras derechas, en Vox en España, es que es una derecha que por un lado es admiradora de Israel, y uno diría por los malos motivos, ¿sí? Esto es admiradora de Israel, ¿por qué? Porque Israel es un país, uno de los pocos al que se le permite lo que desde el fin de la Segunda Guerra ya no se permite tanto, que es construir una homogeneidad nacional a partir de la exclusión de los otros grupos nacionales, digamos, ¿no? Y esto de un Estado confesional es algo difícil de pensar y que en Israel ocurre y que es un modelo de algunas de estas derechas. Entonces hay como una admiración por Israel que al mismo tiempo viene de la mano de la estigmatización de la población judía de ese país. Esto es, hay elementos antisemitas en relación a los judíos brasileños o en relación a los judíos españoles, pero no así en la posición geopolítica con respecto a Israel. En el caso de Argentina, se da una situación muy peculiar y por eso digo que tenemos que verla jugar, porque por un lado estas nuevas derechas se están aliando ya desde su origen con grupos profundamente antisemitas, desde los que se nuclean alrededor de la defensa de los genocidas, desde la propia configuración política de Bussi en Tucumán, desde los sectores cara pintadas, y estoy pensando en todo lo que está detrás de Gómez Centurión. Ahora, en sus dos figuras emblemáticas, o por lo menos emblemáticas el último año, diría, ¿no? Que son Javier Milei y Patricia Bullrich, aparece ese componente de estigmatización, pero no aparece ni siquiera en la clave antisemita. ¿Sí? Esto es más allá del alineamiento de Bullrich y Milei con Israel, que es claro, fue muy notorio. Milei en una de sus declaraciones decía que su primer visita, si llegaba a ser elegido jefe de Estado, iba a ser a Israel.
Pero digo, esto es común en las nuevas derechas, pero más allá de esto, particularmente Milei ha hecho toda una glosa, podríamos decir, del rabino con el que estudia, de su respeto y podríamos decir admiración por la historia del pueblo judío, que va mucho más allá de el alineamiento político con Israel. Y Patricia Bullrich, que tiene lazos comerciales, económicos, familiares, en ese sentido, también esto no aparece, pero es muy sintomático porque te tiro un dato, pero digo, para tener idea, cuando Claudio Abruj era secretario de Derechos Humanos y visita Tucumán, y esto yo lo trabajo en el libro, se encuentra con una manifestación de estos grupos de nueva derecha que hoy están con Milei, ¿sí? Y que en esa manifestación lo acusan del secretario de Derechos Humanos judío que está de acuerdo con el aborto, igual que la lista de judíos heréticos, y entonces lo ponen en esa lista donde está Marx, Freud, Soros, digamos, esto, toda la imaginería clásica que mezcla lo revolucionario y lo bancario como el mal judío, tanto por derecha como por izquierda. Y una manifestación preocupante en ese sentido, en pleno gobierno macrista. Entonces lo que digo es, este elemento antisemita que siempre fue parte del fascismo, es difícil que no aparezca, digamos, ¿no? En estas formas de movilización conspirativa. Aunque justamente el caso argentino es el más raro en ese sentido, porque cuanto menos sus líderes, los líderes actuales, por eso digo, porque si lo tomamos a Gómez Centurión ya no, digamos, ¿no? Que era un nombre que cuando escribí la primera edición del libro circulaba mucho como uno de los que podía articular esa derecha, o sobre todo estoy pensando en el movimiento Cara Pintada, algo de lo que se trabajó muy poco en nuestro país y que tiene un profundo elemento antisemita, bueno, en el propio Seineldin, en Aldo Rico. Ahora, no necesariamente en estas dos figuras que han aparecido el último año, los últimos 2 o 3 años, que son Bullrich y Milei, ¿no? Entonces creo que, bueno, habrá que ver cómo evoluciona la situación. En mi opinión no deja de ser preocupante porque siempre suele aparecer, cuando uno lo ve a lo largo de la historia, cuando la situación apremia, cuando la crisis es más grave, introducir el elemento de la conspiración judía como clave antisemita suele ser una herramienta del fascismo, del neofascismo. Daniel, uno podría decir, a ver, en los años 60 y 70 el peligro real para los grupos de derecha, de ultraderecha, era el comunismo y las ideas de izquierda en general. Hoy nos están preparando para destruir al que tenés al lado por el solo hecho de ser diferente. En realidad es una pregunta, ¿no? O sea, en algún momento de la historia eran los comunistas o la izquierda en general, y bueno, y hoy parecería, digamos, de que eso, digamos, no ocurre y lo que está pasando es otra cosa. ¿Qué sería esa otra cosa? El hecho de ser diferente, o sea, de movimiento de mujeres, comunidades LGTBIQ, digamos, ¿cómo lo ves ese tema? Fíjate qué paradójico. Sí, fíjate qué paradójico, Darío, ¿no? Porque es correcto lo que decís, que efectivamente, a diferencia de lo que podríamos pensar hasta los años 70, 80 del siglo XX, hoy no hay ninguna amenaza revolucionaria real en ningún lugar del mundo. Y sin embargo, el discurso anticomunista sigue siendo el eje de las nuevas derechas, ¿no? O sea, ellos siguen planteando que persiguen a la izquierda y al comunismo, más allá de que se transforma aquello que llaman izquierda o comunismo. Entonces, es correcto lo que decís, de que no se trata de ningún proyecto ni amenaza revolucionaria real, sino simplemente del intento o de defender algunos derechos conquistados, algún nivel del salario, el aguinaldo, la asistencia social, incluso esto que decís, ¿no? Derechos de género, de ambiente que fueron conquistados los últimos años, o meramente tratar de establecer lazos solidarios. Entonces, aunque el discurso anticomunista siga siendo clave, yo creo que hay un elemento interesante en tu pregunta, que es que en el momento del siglo XX, en el fascismo clásico, el planteo era
todavía el de sostener la existencia de una comunidad, pero lo que se planteaba es que había sectores que no podían ser parte de esa comunidad. Y no solamente la izquierda, sino tenía que ver con esta categorización también racista o en términos de prácticas sexuales, digo, toda una cantidad de grupos a los que se estigmatizaba porque se consideraba que no podían ser parte de la comunidad. Y yo creo que en este segundo momento, en el siglo XXI, hay algo que es más grave, que es un poco lo que identificás en tu pregunta, que es que el planteo de estas nuevas derechas ni siquiera asume la posibilidad de existencia de una comunidad, ¿no? Y esto está muy claro, por ejemplo, en Milei, pero para el caso está claro en Vox también. Pero en Milei aparece con mucha fuerza esta idea de una libertad tan absoluta que impide la existencia de cualquier norma o la propia existencia del otro, ¿no? Entonces, por eso donde aparece esto que por momentos se siente que derrapa, pero es cuando plantea, bueno, una libertad tan absoluta que implicaría la libertad de vender tus órganos, de vender tus hijos. Esto es un borramiento de cualquier inhibición social, de cualquier forma normativa, de cualquier limitación al ejercicio de mi poder. Lo cual implica un mundo espantoso, porque es un mundo de guerra de todos contra todos, donde el que tenga más poder puede hacer cualquier cosa y arrasar a los demás, ¿no? Y esto me llama la atención porque digo, ahí hay algo nuevo, está conectado con la experiencia fascista, pero a la vez es nuevo, porque el fascismo no llegaba a plantear este nivel. O sea, el fascismo tenía también era espantoso el planteo, pero había una comunidad ilusoria, digamos, ¿no? Había la idea de, bueno, si barremos a todos estos sectores de la sociedad, va a quedar entre los que quedamos una comunidad. Mientras que este planteo más extremo del neofascismo implica renegar de cualquier posibilidad de comunidad. Con lo cual, cuando vos preguntabas quién es el enemigo, bueno, es cualquier otro. El enemigo es todo aquel que pueda ponerme algún límite, ¿no? Esto es la falta de límites, es el planteo político. Y esa falta de límites puede llevar a la extinción humana, digamos, en el sentido que la civilización se construyó sobre la base de la norma, se construyó sobre la base del límite, se construyó sobre la base de entender que hay cosas que no podemos hacer. Vos en el libro marcás, digamos, tres tradiciones teóricas, ¿no? En torno al fascismo. Digamos, uno como marco ideológico, ¿no? Que persisten algunos elementos, decís, y otros no. Por ejemplo, el expansionismo, ¿no? El fascismo como corporativo, digamos, que hoy está ausente, decís, ¿no? Como segundo, una tradición. Y luego el tercero como práctica social, ¿no? Que decís que está muy vivo, digamos, a partir de la movilización de las emociones, para quitar derechos, las campañas de delación a la población, ¿no? Para paralizar a la población, digamos, un fascismo de alguna manera que busca movilizar. Ahora, la pregunta que tengo para hacerte es, ¿estas características, digamos, son excluyentes del fascismo, digamos, o tal vez parte de una cultura política actual, o en especial esto de la movilización a partir de las emociones, digamos, si es distintivo o si es un rasgo que lo hace de una determinada manera estos movimientos de derecha, ¿no? No. No, a ver, Gustavo, las tres no solo no son excluyentes, sino que son complementarias. Lo que yo analizaba es, el fascismo del siglo XX tuvo las tres cosas. Entonces, las tres tradiciones teóricas de trabajo es aquello que consideran más importante para llamar a algo fascismo. Porque el fascismo tenía todo eso, era un marco ideológico, era un sistema corporativo y era una práctica social. Entonces, lo que plantean las distintas tradiciones es como decir, ¿qué es lo orgánico y qué es lo coyuntural en el fascismo? O sea, ¿qué es importante para que a algo le digamos fascismo? Entonces, lo que yo trataba de rescatar era la tercera, porque la tercera en el momento del fascismo fue la más importante, fue la que básicamente desarrollaron aquellos autores, sobre todo el campo de la izquierda, el campo del marxismo, pero no solo, que eran los que estaban viendo al fascismo en ese momento actuar y trataban de entender qué era, mientras que lo otro es más propio de la historia de la ciencia política, esto es, una vez ocurrido el fascismo, cómo pensarlo. Y aunque el fascismo tuvo todo, el riesgo de las otras dos miradas, yo decía, es que te quedes con lo coyuntural y no puedas ver lo estructural. Porque lo que yo decía es que en los otros dos planos efectivamente hay muchas diferencias, efectivamente no estamos viviendo lo mismo
que la Europa del siglo XX. Ideológicamente hay diferencias, son muy claras, hay algunos elementos en común, pero también hay muchas diferencias. Y a nivel de sistema de gobierno, claramente, por esto que vos reiterabas y que yo planteaba en el libro, que no hay ningún, quizás Hungría, pero hasta ahí, o sea, prácticamente no hay ningún movimiento neofascista que esté planteando una estructura de gobierno corporativo. Es un elemento propiamente del siglo XX, podríamos decir. Ahora, la pregunta es qué tan importante es eso, porque yo siempre siento como que uno puede quedar cautivado en el análisis académico por el detalle y no entender lo importante. Entonces, es esto, para entender que algo es fascista necesitas que usen la esvástica, o necesitas que haya un líder que tiene bigote, o necesitas que el antisemitismo sí o sí sea un elemento, o es una estructura de utilización política del odio que puede tomar distintas formas adecuándose a los tiempos. La idea de pensarlo como práctica social tiene esto detrás, que es decir, no es igual, pero lo estructural sí es igual. Esto es la misma estructura adecuada a otro tiempo. Adecuada a otro tiempo quiere decir que, como ocurre siempre en la historia, no va a ser lo mismo. Entonces no vamos a tener a estos regímenes fascistas desarrollando un proceso militar para conquistar territorios en una disputa interimperialista, porque lo real es que en esa disputa interimperialista, que sí existe hoy, y eso es lo que le da más riesgo a la situación, por ahora no tenemos ningún régimen neofascista asumiendo la conducción de esos imperios, ni con una política expansionista militar en ese sentido. Digo, ni China ni Estados Unidos, y la propia Rusia, que uno podría decir que en algún sentido podía tener algunos elementos, está siendo de alguna manera derrotada. Acá no está en un momento de capacidad expansionista, ni mucho menos, con lo cual el paralelismo no pasa para nada por ahí. Digamos, ¿no? Ahora, la pregunta es, en su capacidad de utilización política del odio, en movilización reaccionaria y de aprovechar para proyectar los sufrimientos de las crisis y los resentimientos hacia ciertos grupos estigmatizados. Bueno, en eso tenemos la reedición de algo que había caído después de la Segunda Guerra y aparece otra vez. Y en ese sentido, para mí, usar el término fascismo, neofascismo, es fundamental para iluminar ese carácter de práctica social que no implica decir que vamos a vivir otra vez el nazismo, ¿no? O sea, o que va a ser igual a lo que se vivió, o que van a armar campos de concentración y van a deportar poblaciones en tren. Digo, no es ese el modelo que parece venir, lo cual no implica que no pueda ser igualmente grave, ¿no? Con otras formas. O sea que yo me quedé pensando, últimamente vengo pensando en esto de las similitudes con el nazismo y con el fascismo del siglo XX, en esto de las crisis de las democracias que no daban respuesta de alguna manera a las necesidades de la gente, alta inflación, desocupación, ¿no? Y los emergentes, ¿no? El emergente de Hitler, que aparece como figura, bueno, Mussolini por otro lado, digo, hay muchas similitudes, ¿no? Con lo que vino ocurriendo, digamos, por lo menos en algunos países europeos y en América Latina, con las democracias que no terminan de dar respuesta, digamos, a las necesidades de la gente. ¿No lo ves así? Totalmente, pero te agregaría un plus todavía. O sea, hay mucho elemento común en una crisis orgánica del capital, donde no aparece resolución, una crisis muy profunda de toda la estructura política. Y por eso es interesante lo que decís, porque esto es Estados Unidos, es Europa, es América Latina, digo, es muy general. Esa estructura política no logra dar respuesta a la crisis orgánica del capital. Pero te diría que hay dos factores agregados que lo hacen más grave, que es, en ese momento, vos tenías una posibilidad de una salida revolucionaria, por un lado, porque había ocurrido la Revolución Rusa, había ocurrido la Revolución Húngara, aunque fracasada, había ocurrido la Revolución Alemana, aunque fracasada, pero digo, aparecía algún otro camino de resolución de esa crisis orgánica, si bien en muchos países de Europa derrotado, que fue el problema, porque más allá del caso soviético, en general el fascismo viene después de la derrota de los procesos revolucionarios en Italia, en Hungría, en Alemania.
Y el segundo elemento, o sea, más allá de que no aparece un proceso revolucionario, tampoco aparece una izquierda con capacidad de interpelación. Y digo izquierda en un sentido muy amplio. Sí sea la izquierda partidaria más radicalizada, sea la centroizquierda populista, llamémoslo, en nuestro país vinculado al peronismo, pero en otros países a otros. Ni tampoco la socialdemocracia, que ha quedado totalmente desaparecida y como absolutamente, podríamos decir, ya incluida dentro del formato neoliberal. Entonces, esto que decís, que es tal cual, le da todavía más gravedad y creo que es lo que explica esta ola neofascista, porque lo único diferente ante esta situación parece ser estas nuevas derechas, porque además en la izquierda ha ocurrido un fenómeno que me parece que es muy grave y que ya lo identificaba Perry Anderson hace como 30 años o 40 años. Él lo adjudicaba a la Escuela de Frankfurt, así que imagínate que lo veía muy atrás, pero él decía que la izquierda se había separado del sector social que la alimentaba, esto es, que la izquierda se había aburguesado, había perdido su relación con los sectores populares y se había convertido en una izquierda cultural. ¿Sí? Y yo digo, al mismo tiempo que pasa esto que dice Anderson, yo le agregaría que ha caído en algunas taras, en ese separarse de los sectores populares, ha caído en algunas taras muy preocupantes. Yo señalaría dos, en el libro señalo varias, pero señalaría dos que son muy importantes. Una la mencionábamos, que es haber perdido noción de la importancia de la ley en la lucha por la justicia. Entonces, producto, por un lado, yo diría dos corrientes que destruyeron esa cuestión. Por un lado, el extremo autoritarismo de regímenes socialistas hizo pensar en la necesidad de ofrecer garantías, hizo cuestionar el uso de esa autoridad. Digo, estoy pensando en el estalinismo, pero podríamos pensar en el régimen cubano, podríamos pensar, digo, en la Alemania democrática, digo, distintas experiencias socialistas donde ese autoritarismo estatal punitivo, persecutorio, con aparatos de inteligencia, con campos de concentración, incluso generó como todo un ruido en relación al uso de la ley por parte de la izquierda. Y después, la irrupción de lo que se llama el garantismo, que planteando algo necesario, que es el respeto de las condiciones de detención de cualquier persona por parte del aparato punitivo, que esto es algo totalmente defendible, respetable, necesario, sin embargo confundió la protesta social con el delito común. Y entonces apareció una romantización del pibe chorro, del delito común, una estigmatización de la fuerza de seguridad en esa clave, en esa romantización del pibe chorro, y esto fue un quiebre muy fuerte con los sectores populares que paradójicamente son los que más sufren el delito común, y que aquellos que cometen el delito común no son los más solidarios del barrio, sino son los más egoístas, algo que veía el propio Marx, planteando en términos que era con el concepto de lumpenproletariado, o que veía la revolución argelina, cuando planteaba que la mano de obra de la reacción iba a ser esos sectores desclasados, esos sectores vinculados a la criminalidad organizada. Entonces a mí me parece que ahí, en ese quiebre de los sectores populares, en esa transformación de la izquierda en una izquierda cultural, y en esta confusión en relación a la ley, al delito, digo, una cantidad de elementos que eran muy fuertes en la izquierda, yo creo que se crea el terreno para que todo eso quede en el campo de las nuevas derechas. Todo eso quede en el campo de interpelación solamente de la derecha. El discurso de la seguridad, el discurso de la imposición de cierta ley, y que ahí va a haber derechas distintas, porque como decíamos, la de Milei no, la de Milei en un punto se va a articular con ese cuestionamiento a la ley por izquierda, pero va a ser lo más extremo, pero otras derechas no, y en ese sentido podríamos decir, bueno, donde acumula Bullrich o donde acumula Bernie,
o donde acumula toda esta derecha punitiva que recupera esta importancia de la ley, ¿no? Lo que pasa es que son cosas muy profundas, porque fíjate que esto no es solo en Argentina, tal como decís, es un fenómeno, esto da cuenta de las izquierdas en un sentido muy general, digamos, ¿no? Esto son las izquierdas europeas, es la izquierda demócrata en Estados Unidos, son la mayoría de las izquierdas latinoamericanas, no todas, y fíjate que aquellas que no, bueno, van logrando otra cosa, ¿no? No sé, pienso Colombia, pienso incluso de alguna manera en México, o sea, hay algún intento, mismo Bolivia, ¿no? De algunas otras formaciones de izquierda que intentan recuperar esta relación tanto con los sectores populares como con el rol de la norma. Para cerrar, Daniel, ¿qué lugar le asignás o le das hoy a las redes sociales, ¿no? De alguna manera, muchas veces se ha estigmatizado, ¿no? La idea de organización en territorio, ¿no? Con el tema de lo llevan en camiones, le dan choripán, la idea de rebaño, ¿no? Que de alguna manera se opone a un cierto espontaneísmo, ¿no? De las clases medias, ¿no? Que el núcleo convocante, supuestamente independiente, sería las redes sociales, el mundo digital, ¿no? ¿Qué lugar le das a las redes sociales dentro de este espacio, este lugar de lucha, digamos? A ver, yo creo que hay que manejar un equilibrio delicado entre las formas de estigmatización y que tienen que ver más con una cuestión generacional, te diría, y entonces es esto de, en mi época esto no existía, qué desastre, y la falta de análisis de la especificidad que tiene una forma de relación social. Entonces yo lo que diría es, los procesos de los que estamos hablando no son culpa de las redes sociales, y por eso los estábamos explicando hasta ahora sin meter las redes sociales. Ahora, las redes sociales no son neutrales, ¿sí? O sea, son una herramienta, esa herramienta la puede usar cualquiera, pero esa herramienta tiene una serie de problemas que tenemos que conocer. Tenemos que conocer porque quizás para utilizarlas mejor, o quizás para hacer un trabajo dentro de los que producen algoritmos, los que trabajan en programación, los que desarrollan programación en redes, para pensar cómo enfrentar ese problema que tienen las redes. ¿Cuál es el problema que tienen las redes? Yo diría 2 o 3, pero que son muy importantes para los temas que hablamos. El primero es que la red social produce una situación muy paradójica, que es que vos estás haciendo una acción social, por eso se llama red social, pero la haces en la intimidad. Eso es algo muy raro. En general, en la historia humana, las acciones sociales se hacen en instancias sociales. Vos te relacionás con los demás, como vos decías, más allá del territorio, pero hay cuerpos, o sea, te encontrás y te relacionás en ese encuentro. Y a lo largo de siglos, o incluso milenios, podríamos decir, el ser humano creó inhibiciones sociales en esa relación corporal con los otros, que son muy útiles. Son inhibiciones, la vergüenza, la culpa, digo, son inhibiciones muy sociales en el sentido, nos permiten relacionarnos con otro. Ahora, esas inhibiciones ocurren cuando el cuerpo del otro está presente. Cuando nosotros ponemos un clic, o sea, hacemos like, o tuiteamos algo, o ponemos algo en Facebook, o estamos viendo algo en TikTok, digo, en las distintas redes, en general el consumo es en la intimidad. Ahora, ese consumo que hacemos en la intimidad hace caer nuestras inhibiciones, pero después hace algo que afecta a los otros. Porque en esa intimidad le decimos algo a los otros, en esa intimidad planteamos algo que pensamos, en esa intimidad nos dirigimos a los demás, en esa intimidad hacemos algo que termina siendo público. Entonces ahí hay un primer problema, que es que la red social implica que caigan nuestras inhibiciones sociales en gran manera, y eso es un hecho asocial, ¿sí? Y hay que ver cómo trabajarlo, ¿sí? Porque es una instancia donde nuestras inhibiciones sociales tienden a caer. Por eso favorece tanto cosas tan horribles, no porque estén en la red, sino porque nosotros mismos somos las que las favorecemos, porque ahí hay un segundo elemento que es cómo se viraliza algo en las redes. Que el algoritmo de las redes implica que se viraliza lo que en la intimidad miramos más.
Y otra vez, eso que en la intimidad miramos más no es ni siquiera lo que más nos interesa, es lo más morboso, es lo que moviliza cosas que no nos gustaría admitir que nos gustan, pero como solamente tenemos que hacer clic y creemos que nadie se entera de que hacemos clic, vamos y lo miramos, y cuando hacemos clic lo viralizamos, ¿sí? Esto es, y cuando tomamos conciencia de eso, a veces nos damos cuenta que hacemos clic en cosas que nos parecen aborrecibles, pero como nos movilizan el morbo, igual las queremos ver. Bueno, esto hace que se viralice lo peor de nosotros, no lo mejor de nosotros. Entonces, en este sentido, hay elementos que no tienen que ver con esta cosa de viejo, llegó una nueva tecnología, porque las nuevas tecnologías pueden ser muy bienvenidas siempre, sino que tiene algunas características de esa tecnología que hay que trabajar con cuidado. La ventaja al lado de una tecnología anterior como la televisión es que son más participativas, son más horizontales en cierto sentido. Esto también es algo que se puede aprovechar. En la televisión había una lógica vertical y la única manera de utilizar ese medio era crear un canal, y hay que ver cómo uno instalaba un canal y cómo conseguía la frecuencia, o ser invitado al espacio de otro que es el que creó el canal. Bueno, en las redes cualquiera puede participar. Y si bien hay formas de posicionar ciertas cuentas sobre otras o lo que fuera, bueno, cuando uno hace algo que genera interés, se posiciona igual, sin dinero, sin apoyo, y hay mucha gente que produce contenidos muy ricos en las redes y que puede tener muchísimos miles de seguidores y que no es que ha invertido nada para eso. Entonces también está ese elemento que hay que contemplar y que puede ser interesante. El asunto es qué hacemos con lo otro, ¿no? O sea, cómo manejamos esta cuestión de las inhibiciones sociales y las formas de viralización. Pero lo de las inhibiciones sociales es algo para poner sobre la mesa, quizás podamos construir inhibiciones sociales en las redes, y lo de la viralización es un problema muy interesante para los programadores, porque que el algoritmo viralice de esa manera no quiere decir que es la única manera de viralizar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasaría si aparece otra red que viraliza de otra manera, tomando en cuenta no tanto nuestro morbo, sino otros elementos que entren en la ecuación para la construcción de ese algoritmo de qué nos aparece en el feed, qué es lo que vemos cuando buscamos algo en Google, o qué nos aparece en el feed de Facebook o de Twitter o de lo que sea? Entonces me parece, bueno, hay un montón de elementos muy ricos para poner sobre la mesa, porque si no, es muy paralizante esto de plantear, las redes, estamos perdidos, miren lo que pasa en las redes. Hay que entender y hay que transformar, digamos, ¿no? Me parece que la práctica social y política siempre tiene que apostar a eso, ¿no? A comprender lo nuevo y a poder transformarlo para utilizarlo como una herramienta más positiva, ¿no? Bueno, Daniel, muchísimas gracias por tus respuestas y bueno, nos encontramos luego en otro microdiálogo en línea de Nuevación. Un abrazo grande. Gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Un abrazo para ambos también. Gracias.